Hola, buenos días. Mi nombre es Anaya Aracena y soy referente técnico escolar. De parte de todo el equipo del área de educación digital, quiero darles la bienvenida. Muchas gracias por tomarse el tiempo de compartir estas tutorías que llevamos adelante. Desde hace algunos meses, todos estamos enfrentando nuevos desafíos profesionales y desde el área creemos y estamos convencidos que la tecnología puede ser una aliada clave en estos tiempos inciertos y estamos entusiasmados con poner a su disposición estas tutorías para ayudarlos en este contexto. Bien, este curso, como dijo Rosa, los hemos pensado para llamarlo Pensamiento Computacional, Programación y Robótica. En esta tutoría, en su conjunto, se compone por 3 temas que le dan el nombre. En cada uno de ellos nos interiorizaremos en los conceptos, en sus usos y en la aplicación en el aula, en los diferentes niveles de educación que tienen nuestros estudiantes. Antes de comenzar, es importante que conozcamos algunos términos que vamos a empezar a trabajar y que los van a ir escuchando nombrar durante todo el trayecto de estos 3 componentes de estas tutorías. Van a ver que se van repitiendo, que los vamos nombrando en diferentes momentos de las distintas explicaciones. Los datos. Las máquinas, ya sean una computadora, un robot, lo que hacen es necesitar datos. Necesitan datos como entrada, procesan datos y obviamente su salida, el resultado que nos dan, son datos. Un dato es una representación simbólica, puede ser un número, puede ser un carácter, puede ser una cadena de caracteres que definen un atributo de una entidad. El dato por sí solo no tiene un sentido semántico. Le vamos a dar sentido cuando lo contextualicemos. Por ejemplo, yo le digo 200 metros y quizás no tenga algún otro sentido más que decir que es 200 metros, que es una representación de distancia. Pero si yo esos 200 metros los contextualizo dentro de un problema de física, por ejemplo, podré utilizar esos 200 metros para operar alguna fórmula y poder obtener algún resultado. Por ejemplo, un estudiante tiene que recorrer 200 metros desde su casa hasta la escuela y lo hace a una velocidad cualquiera sea, entonces yo tengo que averiguar cuál es el tiempo que le insume a este estudiante poder recorrer esos 200 metros. Ahí esos 200 metros nos sirven, son un dato de valor que yo voy a utilizar en una fórmula de velocidad para poder obtener el tiempo. Las variables. Las variables dentro de lo que es informática son espacios de memoria reservados justamente, como su nombre lo dice, para datos que van a cambiar durante el procesamiento de esos datos. Los algoritmos son una serie ordenada de instrucciones o de pasos que nos llevan a la solución de un determinado problema. Hay algoritmos que son muy sencillos, como seguir, por ejemplo, la receta del médico, abrir una puerta, lavarnos las manos, lavarnos los dientes, y hay otros algoritmos que son mucho más complejos que nos permiten llegar a solucionar problemas más grandes. Los procesos es una sucesión de instrucciones que pretenden llegar a un estado final o que persiguen realizar una tarea en concreto. Si lo analizamos con algoritmo, podemos ver de que son similares. ¿Cómo podemos plantear esta diferencia y hacer un reconocimiento entre estas dos palabras con una analogía de que, por ejemplo, un científico computacional tiene habilidades culinarias y le quiere preparar una torta de cumpleaños para su hija? Este científico tiene su cocina equipada y tiene todos los ingredientes que va a necesitar para poder realizar su torta. Pues tiene harina, leche, manteca, chocolate, etc. Si nosotros vamos viendo qué es un proceso, qué es un dato, qué es un algoritmo dentro de este ejemplo, podemos ver de que la receta es el algoritmo. ¿Por qué? Porque la receta me va a ir diciendo paso a paso lo que yo tengo que realizar. El científico computacional con dotes culinarios sería el procesador, la persona encargada de realizar todas estas operaciones. Y el proceso es la actividad que consiste en el que el pastelero o el científico computacional vaya leyendo la receta, tome esos ingredientes que serían los datos de entrada y pueda hornear y preparar la torta de cumpleaños para su hija. La abstracción es algo que manejamos también mucho en lo que es informática.
consiste en aislar un elemento de su entorno. Nosotros en informática vamos a ver de que todo lo que se va añadiendo como avance tecnológico es ir agregándole capas de abstracción. Al principio, cuando las computadoras empezaron a ser más populares y empezaron a fabricarse PC de escritorios, mucha de la gente, como el hardware estaba un poco más adelantado que el software, mucha gente cuando decía me compré una máquina, podía enumerar los componentes hardware que tenían sus equipos. A medida que el software se fue haciendo más robusto, se fue haciendo más amigable, la gente ya no decía tengo una máquina con determinados componentes, sino tengo una máquina con Windows, una máquina con Linux, una máquina Mac, ¿sí? Si nosotros vemos el celular y utilizamos, por ejemplo, para mandar un WhatsApp, no nos interesa tanto cómo lo hace el celular, sino lo que tiene que hacer. En este caso es mandar un mensaje, ¿sí? Eso es abstraernos. Nosotros nos abstraemos de cuál sería el procedimiento interno que hace WhatsApp para mandar el mensaje y simplemente nos preocupamos en mandarlo. Eso es lo que hace la abstracción. Vamos a arrancar con esta primera parte que es el pensamiento computacional. Lo hemos dividido en 3 segmentos. El primero es el concepto de pensamiento computacional y su uso cotidiano. Luego tenemos PC en el aula. Y por último, empezar a ver lo que son algoritmos para poder ir avanzando con lo que es la programación y luego con la robótica. Bien, ¿qué es pensamiento computacional? Janet Wing, que es la persona que se está mostrando, es una científica informática. En el año 2006 hizo un artículo llamado Computational Thinking, que lo que decía era que el pensamiento computacional implica resolver problemas, diseñar sistemas y comprender el comportamiento humano haciendo uso de los conceptos fundamentales de la informática. Si analizamos este primer acercamiento a lo que fue la definición de pensamiento computacional, quizás quedemos como la imagen, preguntándonos qué significa y cómo la podemos llevar al aula. En definitiva, en esencia, el pensamiento computacional es pensar como lo haría un científico informático cuando nos enfrentamos a un problema. Bien, acá empezamos a ver cómo se puede hacer si yo no tengo una preparación informática. Algo que nosotros trabajamos mucho en informática es la recursividad, el hecho de obtener un resultado y revisarlo y ver si le podemos agregar cosas, cambiarlas, mejorarlas. Esto fue lo que hizo Janet Wing con esta primera definición. Al principio, para una persona que no era con conocimientos en informática, quizás les resultaría difícil entender o llegar a comprenderlo y poder hacer una aplicación en el aula. Más adelante, con ayuda de otras entidades que están destinadas también a la ciencia y a la pedagogía, se han ido acercando a definiciones que vamos a empezar a conocer más adelante para poder dar un uso en el aula. Aún así, este documento nos deja 6 grandes conclusiones para saber qué es y qué no es pensamiento computacional. Pensamiento computacional va mucho más allá de programar, se trata de conceptualizar. Cuando nosotros hablamos de pensamiento, no solamente vamos a hacer referencia a programar, sino a cómo nos enfrentamos a un problema y cómo tratamos de buscar las soluciones. Siguiendo con esto, es la manera en la que los humanos piensan y no las computadoras. El PC es una habilidad que las personas usamos para resolver el problema, como lo decía anteriormente, y no lo hacemos para simular cómo procesa un ordenador, una computadora o un celular. Nosotros tenemos que tener en cuenta que las máquinas están a nuestra disposición y su forma de realizar las cosas es predecible. Si yo tengo varios equipos con diferentes tecnologías y pongo los mismos datos de entrada, el mismo proceso, en los 3 o en los 4 o en los que yo ponga, voy a obtener el mismo resultado. En cambio, las personas tenemos otro tipo de capacidades, como ser creativos, inteligentes, espontáneos. También estamos regidos por el estado de ánimo. Entonces, con unos mismos datos de entrada, con personas diferentes, quizás vayamos a obtener resultados completamente distintos. Por lo tanto, los humanos somos los que creamos estas máquinas para que nos ayuden, utilizando nuestra inteligencia, que nos van a ayudar a resolver problemas que manualmente serían muy difíciles de resolver.
Otra conclusión que se llega con el pensamiento computacional es que es una habilidad básica y no es algo que se adquiera puramente mecánico. Nosotros consideramos como una habilidad básica aquella que cualquier ser humano tiene que poseer para poder desenvolverse en esta sociedad actual. A quien le pueda llegar a gustar más o menos, sabemos que hoy nuestra sociedad está mediada por TICs. Y si nosotros no aprendemos a utilizarla, por ahí se puede llegar a dificultarnos ciertos desenvolvimientos. No en todos los campos, pero sí en algunos. El claro ejemplo ha sido el vivir esta pandemia y tener que utilizar tantos recursos o herramientas digitales para poder estar contactados con nuestros alumnos, con nuestros familiares. Una persona que ya ha tenido algún acercamiento con las TICs, este tiempo quizás se le ha sido un poco más llevadero. Aquellos que por algún motivo le tenían miedo o no querían involucrarse tanto con las TICs se han visto en una situación un poco más comprometedora en el que tiene que salir adelante para poder llevar a cabo sus tareas cotidianas que antes se hacían de forma presencial y ahora tienen que hacerse de forma virtual. El pensamiento computacional se contempla y se combina con el pensamiento matemático y el ingenieril. Es por ahí una de las conclusiones más obvias que podemos realizar, que el pensamiento computacional tiene en sus orígenes está muy relacionado con el pensamiento matemático. De hecho, si nosotros analizamos los diseños curriculares de primario y de inicial, vemos que lo que se ha dado por llamar como educación digital, programación y robótica está dentro del mundo matemático. Y en el secundario es un contenido transversal que atraviesa a todas las áreas. Otra conclusión a la que llegamos es ideas, no artefactos. El pensamiento computacional no solo está relacionado con las creaciones hardware o software que hacemos el humano o que somos capaces de diseñar, sino que es una habilidad que podemos utilizar siempre para resolver problemas desde lo cotidiano, como ser, por ejemplo, preparar un plato nuevo en la cocina, o para gestionar de una manera mucho mejor nuestra agenda personal, o problemas que ya sean netamente informáticos y que sean muy complejos. Y la última conclusión, y para mí una de las más importantes, es que el pensamiento computacional está pensado para cualquiera en cualquier parte. Nosotros por ahí podemos tener el mito que el pensamiento computacional es pura y exclusivamente un pensamiento que tienen que desarrollar las personas ligadas a estas áreas, pero los diferentes estudios han ido demostrando que el pensamiento computacional es una habilidad que podríamos pedir y que es deseable que tengan todos nuestros alumnos. Este pensamiento computacional será una realidad cuando lo tengamos tan integrado en nuestra forma de abordar los problemas, de abordar las tareas, que lo más lógico sea que desaparezca como un término y una filosofía explícito y que ya lo tengamos tan incorporado que lo podamos hacer uso de forma cotidiana, en la escuela, en el trabajo. Bien, vamos andando, vamos desandando, vamos viendo cómo vamos a encontrar características del pensamiento computacional. Entonces, con todo lo que pudimos ir aprendiendo, conociendo en este pequeño tiempo, el pensamiento computacional es el proceso que permite formular problemas de forma que sus soluciones puedan ser representadas como una secuencia de instrucciones y algoritmos. Para poder lograr esto, nosotros vamos a tener 4 grandes características del pensamiento computacional. La primera de ellas es la descomposición. Es el procedimiento por el cual un problema de mayor complejidad, un problema más grande, lo podemos desarticular, desarmar en pequeñas series más manejables. Por ejemplo, cuando una persona nos da una indicación para llegar hasta un lugar determinado, nosotros no intentamos llegar de un solo paso hasta ese lugar. Vamos desarticulando todos estos pasos que nos dieron y vamos haciendo las tareas de a una por vez. Por ejemplo, llegamos a la esquina, de ahí doblaremos a la derecha o a la izquierda, luego seguiremos avanzando hasta poder llegar al punto en el que necesitamos. La segunda característica del pensamiento computacional es el reconocimiento de patrones. Luego de esta descomposición del problema, de este gran problema que tenemos, las pequeñas series son enfrentadas de forma individual para poder ser resueltas de una manera similar a soluciones encontradas anteriormente. Lo que sería organizar y analizar lógicamente la información. ¿Cuándo podemos ver el reconocimiento de patrones? El ejemplo más sencillo y más a mano que tenemos es el comportamiento humano.
Por ejemplo, los niños empiezan a reconocer los patrones de su comportamiento que hacen enojar, por ejemplo, a los padres. O cuando quieren algo y ya lo toman como un patrón, saben que, por ejemplo, llorar puede hacer que consigan eso que es lo que están queriendo. El tercer punto de las características del pensamiento computacional es la abstracción, que ya la habíamos nombrado anteriormente, y que consiste en la omisión de la información irrelevante al problema propuesto. Por ejemplo, en la vida cotidiana yo tengo que comprar alimentos, y sabemos de que para un determinado producto pueden existir muchas marcas con diferentes características. La cuarta característica del proceso del pensamiento computacional es los algoritmos. Acá en los algoritmos recordemos que se presentan pasos para la resolución del problema. Se puede automatizar estas soluciones haciendo uso quizás de una computadora o no, porque ya sabemos que el pensamiento computacional también lo podemos emplear en la vida cotidiana. Una vez que nosotros manejamos, ya podemos trabajar con estas 4 generalizaciones, nos van a llevar a las soluciones. Nosotros vamos a poder identificar, analizar e implementar diferentes soluciones con el objetivo de lograr la combinación más efectiva y eficiente de los pasos y de los recursos. Yo voy a ir probando qué solución es la que me conviene, con cuál lo hago en menor tiempo, por ejemplo, y puedo ir probando diferentes soluciones hasta yo elegir la forma en que lo puedo llegar a resolver y que para mí es la mejor forma. Una vez que yo encontré la mejor forma de arribar a una solución, voy a pasar al paso de generalizar. ¿Qué es esto? Transferir este proceso, todo lo que yo hice, la forma en la que lo hice, para la resolución de problemas, para que en el futuro yo lo pueda utilizar para otros tipos de problemas similares o que pertenezcan a esa familia de problemas. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo integrador. Nosotros tenemos que realizar la compra y para eso tenemos como datos de entrada nuestra lista y el presupuesto que nosotros tenemos que tener. Si el objetivo es que nosotros podamos comprar una serie de artículos sin salirnos de este presupuesto que nosotros tenemos. Entonces, una vez que yo tengo identificadas las variables de entrada, que va a ser mi lista de elementos a comprar, también puedo pensar en un algoritmo para poder resolver este problema, que es comprar una cierta cantidad de artículos con un determinado presupuesto. ¿Y cómo lo voy a conseguir, este objetivo? Nosotros acá tendríamos que ver si este presupuesto nos permite, por ejemplo, comprar alimentos frescos, ir a un supermercado de lujo o a un supermercado que tenga más ofertas, quizás si debo comprar por packs y no por productos individuales. ¿Sí? Además de esto, tengo que ir comprobando continuamente si me voy o no me voy saliendo de este presupuesto que yo tengo para ir refinando estos pasos y poder cumplir mi propósito. Al final, cuando yo haga la lista y vaya al supermercado, tengo que ver si es posible la realización de la compra con el presupuesto que yo tengo. ¿Sí? Y si nosotros esto lo queremos poner con un poco de ayuda de lo que es una computadora o un celular, nosotros podemos ir arrancando. Por ejemplo, acá en esta primera parte, en esta primera imagen, con un bloc de notas, que es simplemente escribir lo que tengo que comprar. ¿Sí? En una segunda instancia, por ahí si yo tengo que ir haciendo modificaciones, puedo utilizar un documento de Google para poder ir reescribiendo esta lista o ir modificándola. Y por ejemplo, en el transcurso de los tiempos, yo estoy haciendo un curso de Excel, puedo llegar a hacerme en las hojas de cálculos de Google, por ejemplo, para utilizarla en mi celular, una planilla con fórmulas que me permitan ir calculando el monto total que yo tengo que ir pagando. ¿Sí? Entonces, de algo por ahí tan sencillo, tan cotidiano como ir al súper, voy viendo la manera de ir integrando este pensamiento computacional para poder hacer una compra mucho más efectiva, mucho más eficiente. Vamos a hacer una pequeña introducción de lo que es el pensamiento computacional en el aula. Janet Wing, la persona que empezó con este estudio del pensamiento computacional, que en su principio solamente estaba reservado a aquellas personas que estudiaban alguna carrera relacionada con las ciencias de la computación,
Argumentaba que la ubicuidad de la computación fue el sueño de ayer, es la realidad de hoy y el pensamiento computacional es la realidad del mañana. Hay un profesional de apellido Cañas, que es latinoamericano, que da muchas conferencias en la parte de América Central, que él pregunta, siempre que arranca sus ponencias, pregunta si el docente puede enseñarle a utilizar las tecnologías que el alumno va a enfrentar el día de mañana, y la respuesta es no, ¿sí? Porque no la conocemos, no sabemos cómo va a evolucionar la tecnología, qué artefactos vamos a tener en el futuro. Pero ¿qué es lo que sí podemos hacer como docentes? Es enseñarle a enfrentar ese problema de trabajar con nuevas tecnologías. ¿Sí? Yo le tengo que enseñar a mi alumno a pensar para que el día de mañana él se pueda desenvolver en una sociedad que va a estar quizás más con una presencia mucho más fuerte que la que tenemos hoy. Él hacía la comparación de que cuando él estudiaba, es una persona mayor, que cuando él estudiaba no se pensaba que iban a tener una computadora en forma de reloj en su muñeca. Las computadoras eran recontrapesadas, muy lentas, su capacidad de procesamiento era muy acotada, la memoria que tenían era muy limitada, ¿sí? Pero él, con el pensamiento computacional, fue adecuándose cada vez que la tecnología se abría paso y se iba instalando más en nuestra vida cotidiana, él podía ir, a pesar de sus años que tenía y de las nuevas tecnologías, podía hacer uso de estas nuevas tecnologías. En el contexto actual que nosotros tenemos, vemos y somos conscientes del avance de las TICs y el impacto que tienen en el desarrollo de la vida personal, en la vida profesional y también en nuestra vida en sociedad, la vida ciudadana. Hay mucha bibliografía en las redes que resalta la necesidad de desarrollar ciertos saberes y habilidades que nos permitan aprovechar tanto a los docentes como a los estudiantes dichas tecnologías en pos de lograr expresarnos y hacer cosas significativas con ellas. Tal es este atravesamiento de las TIC en todo lo que es nuestra vida, que la sociedad demanda hoy en día a las instituciones educativas que propicien experiencias que permitan a los estudiantes comprender e intervenir de manera mucho más rica su propio contexto con el uso de las TICs. El pensamiento computacional refuerza los estándares educativos en todas las asignaturas para acrecentar la habilidad del alumno para solucionar problemas. Los estudiantes van a ser propios, van a interiorizar al PC cuando usen algoritmos para resolver problemas y puedan ir mejorando sucesivamente las soluciones a las que llegan. Y quizás, en el mejor de los casos, por así decirlo, pueden hacer uso de herramientas digitales para la solución de su problema. También hacen uso del PC cuando analizan textos y construyen comunicaciones mucho más complejas, cuando analizan grandes grupos de datos, identifican patrones a medida que adelantan sus investigaciones científicas, cuando aplican la creatividad a situaciones a las que se enfrentan y cuando planifican y organizan proyectos en diferentes contextos o en diferentes materias. El pensamiento computacional nos va a permitir trabajar de una manera organizada a través de procesos y del aprendizaje de sus errores. Bien, ¿cómo aplicamos el pensamiento computacional en el aula? Los estudios que se han ido desarrollando desde el 2006 hasta el 2020 nos dan a nosotros, los docentes, términos para usar en pensamiento computacional que también nos van a ayudar a medir el progreso que van a tener en estos diferentes campos nuestros alumnos. El primero es recopilar datos, que es el proceso de reunir la información apropiada. Un ejemplo puede ser, en alumnos pequeños, empezar a trabajar con lo que es el plano inclinado. Yo le doy autitos a un niño de jardín de primero o de segundo grado y les muestro cómo se desliza autos de diferentes pesos, con diferentes tipos de ruedas. Yo lo empleé el otro día con mi sobrino y le empecé a preguntar cuál auto era el que se deslizaba más rápido, cuál llegaba primero a la meta, por qué lo hacían. Y él fue probando, por ejemplo, se dio cuenta de que el auto podía deslizarse porque tenía ruedas.
y que el auto más pesado era el que llegaba primero. Pero que si había un auto que dentro de todo era pesado, pero tenía mal una rueda, no iba a llegar primero. Entonces ahí el niño, de la observación de esto, algo tan sencillo, por ahí tan cotidiano, con lo que juega todos los días, que es simplemente poner un plano inclinado, puede empezar a recopilar datos que lo van a ayudar a sacar conclusiones. ¿Sí? No importa acá ni la fricción, ni la aceleración de la gravedad, ni nada de eso. O sea, es simplemente que él vaya reconociendo estos datos y los vaya recompilando y que vaya sacando información y que vaya sacando conclusiones. Por ejemplo, en la recopilación de datos para grados más superiores, puede ser el diseño de alguna encuesta para recoger información adecuada que permita responder preguntas, por ejemplo, de un índole que sea muy particular de la población. Por ejemplo, en el Carmen, si en la época de las cosechas los alumnos se ausentan por esta causa o no. ¿Sí? Vamos recopilando datos que, recordemos, es el proceso de reunir la información apropiada. Una vez que nosotros tenemos recopilado estos datos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Analizarlos. Es encontrarle el sentido a toda esta información que nosotros obtuvimos para tratar de hallar o establecer patrones y sacar conclusiones. ¿Sí? En el ejemplo de los autitos, ver cuál llega primero, por qué llega primero, y de que el alumno sea capaz de poder expresar estas conclusiones y poder hacer este análisis de datos. En el caso de, por ejemplo, la encuesta para alumnos más grandes, cómo se puede representar y evaluar unos gráficos de esa información. Y para chicos, por ejemplo, mucho más grandes que ya manejen conceptos de estadísticas, cómo podrían hacer tendencias de esos datos para hacer algún pronóstico a futuro. El tercer término del pensamiento computacional es la representación de los datos, que es representar y organizar los datos en gráficos, cuadros, palabras o imágenes apropiadas. Por ejemplo, yo le puedo, siguiendo con el ejemplo de los autitos, le puedo pedir a un niño de entre la edad de jardín hasta el segundo grado, cómo sería la representación del auto que llega más rápido. Y posiblemente la representación sea que el auto más grande sea lo que él relacione con el auto más pesado y lo haga ganar. ¿Qué otro ejemplo puede ser? Nosotros sabemos que en estadística, siguiendo con esto de las encuestas, de las preguntas y la representación de los datos, que en estadística depende mucho cómo nosotros planteamos las preguntas que queremos representar para que tengan mayor impacto o un impacto positivo o un impacto negativo cuando nosotros los presentemos esos datos. ¿Sí? Entonces, también es esto de abrir nuevas posibilidades y no ser siempre los mismos tipos de preguntas para la representación de los datos. Como ya sabemos, el pensamiento computacional está muy, muy relacionado con lo que es descomponer los problemas. Lo recordamos, es dividir una tarea en partes más pequeñas y mucho más manejables. ¿Sí? Acá es, como yo les decía, descomponer un recorrido mucho más largo desde un punto hasta el otro, ir recorriéndolo en pequeños tramos e ir cumpliendo esos pequeños objetivos. Por ejemplo, para niños más grandes tenemos la opción o el ejemplo de que queremos convertir a la escuela, nuestra escuela, en una escuela más sustentable, en una escuela verde. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos este problema. ¿Cómo hacemos para convertir nuestra escuela en una escuela más sustentable? Y bueno, lo vamos a ir separando en diferentes problemas. Por ejemplo, cómo vamos a reciclar el papel o qué vamos a hacer con el papel que salen todos los días de las aulas, las latas o los envases de gaseosas de plástico, cómo vamos a reducir el uso de la electricidad, cómo si por ahí tenemos una huerta podemos llegar a formar con los chicos compost o algún alimento orgánico para esta tierra. Otra característica del PC, otro término que se lo puede hacer cuando lo empezamos a utilizar en el aula, es la abstracción. Ya sabemos que es reducir la complejidad para definir o establecer una idea principal. Nos olvidamos de lo que no es relevante para concentrarnos en lo que es importante. Acá, por ejemplo, podríamos
relacionado con historia. Después de estudiar, por ejemplo, un periodo de la historia, tendríamos con la abstracción, podríamos identificar los símbolos o el tema principal o algún evento o alguna persona, ¿sí? Si nosotros nos abstraemos de lo que es la época, si hacemos abstracción en la época colonial, quizás veamos como personajes relevantes o principales Manuel Belgrano, San Martín, Mariano Moreno, ¿sí? Por ahí hacemos abstracción quizás de otros personajes no tan relevantes y le damos la importancia o nos centramos cuando nosotros hacemos un resumen de este periodo histórico de nuestro país en estos personajes. Continuamos, ya sabemos que tenemos algoritmos y procedimientos, ya vimos su significado, que es una serie de pasos ordenados que se siguen para resolver un problema o lograr un objetivo. Acá, por ejemplo, nosotros podemos pedirle a nuestros alumnos que diseñen un juego de mesa, un juego de tablero, y que escriban ellos mismos las instrucciones para poder jugarlo. ¿Qué es lo importante de esta actividad? Que lo puedan jugar y que se lo puedan presentar a sus compañeros y que se den como ensayo esas instrucciones que pensaron en un primer momento. Con la interacción de los compañeros, cuando lo vayan a resolver, quizás después puedan refinar una instrucción que no es del todo clara, la van a poder ir mejorando y poder llegar después de varias iteraciones a las instrucciones finales que sean claras y que las puedan desarrollar cualquier tipo de persona. La automatización es hacer que las computadoras o las máquinas realicen tareas que sean repetitivas, tediosas o que por ahí el uso de alguna herramienta digital que nos ayude a hacerlo, por ejemplo, más rápido. El año pasado en mi escuela se hizo un programa, las maestras de lengua del primer ciclo participaron en un curso que era Las cartas vuelan. Lo que hacían los chicos era escribirse cartitas con chicos de otra escuela cercana, ¿sí? de la zona, y intercambiaban cartas. La automatización acá la podríamos ver con, por ejemplo, escribirle un mail. Y nosotros vemos que hoy en día, cuando escribimos un mail, si nosotros tenemos errores ortográficos, la máquina nos va diciendo que estamos teniendo errores ortográficos. Entonces, hacemos la automatización de la escritura y la automatización de lo que es la corrección de errores ortográficos. La simulación es representar o modelar un proceso. La simulación involucra también realizar experimentos usando un modelo. Por ejemplo, en nivel inicial, el año pasado llegaron los carritos del programa Aprender Conectados, que traían a la famosa robotita, que se llama Beboot. Es como una abejita o una mariquita en forma de robot que va haciendo instrucciones de manera secuencial. Una de las láminas que trae para trabajar la robotita es el barrio. Es una calle que tiene diferentes tipos de negocios, ¿no? Y diferentes tipos de institutos públicos. Tiene el banco, la policía, la escuela, tiene negocios, ¿sí? Entonces nosotros con la robotita, por ejemplo, podemos simular cómo es ir de un lugar a otro y los pasos que tiene que hacer, en este caso el robot, para poder cumplir ese objetivo. Por ejemplo, también podemos crear pequeños ecosistemas con los chicos, con los alumnos más grandes, si lo podemos hacer como un ecosistema cerrado, quizás también podamos ir probando cosas buenas y cosas nocivas que no la podemos probar, por ejemplo, en el medio ambiente, pero sí la podemos simular en este pequeño ecosistema creado, que también puede ser mediante una computadora. Podemos crear un ecosistema y ver cómo reacciona el suelo, si la lluvia es más ácida o si la lluvia está más limpia, si el suelo es en una determinada región de nuestra provincia o de nuestro país. Y por último, el paralelismo, que es organizar los recursos para que simultáneamente se realicen una o más tareas con el fin de alcanzar alguna meta o algún objetivo en común. Por ejemplo, una actividad para séptimo grado, como es su último año dentro de la actividad de la educación primaria, quizás a la maestra se le ocurra el hecho de que los chicos puedan ir haciendo como un periódico mensual. ¿Sí? Entonces acá el docente con los alumnos van a ir delimitando funciones, roles y tareas y van a empezar a ver qué tareas se pueden hacer de forma paralela y qué
tareas requieren la consecución de una anterior para poder continuar. Bien, les damos las gracias por su atención desde todo el equipo de Área Digital. Esperamos de que esta introducción al pensamiento computacional en el aula les haya servido y lo puedan utilizar. Esperamos de que tengan dudas para que la podamos resolver juntos y que, lo principal, nos animemos a introducirlo tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestras actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje.